Muy bien. Como veis, bueno, esto es un paraíso espectacular y me incita pues a hablar de todos estos temas que sé que muchos de vosotros os sentís plenamente identificados porque o bien estáis cursando ya una ingeniería o lo tenéis ahí rondando en la mente de hace unos tiempos, unos meses, unos años, porque sabéis que es el próximo desafío al que os queréis enfrentar, porque bien sea que tengáis una aspiración desde bien pequeños, soñasteis con construir grandes cosas. Ya nos alejamos un poquito de lo que viene siendo la corriente implacable de agua. Madre mía, el caudal enorme, ¿eh? Llevaba esa catarata, increíble. Bueno, el caso. eh, Bien sea porque teníais un sueño de hace mucho tiempo, bien sea porque pues os gusta la física y las matemáticas del colegio, del instituto, las dominabais, las masterizabais y sentíais que tenía un significado para vosotros. eh, o bien pues porque alguien en la familia es ingeniero también y os ha contado sobre su trabajo y os gusta lo que hace. Mi padre es ingeniero de telecomunicaciones eh, y la verdad es que es un máquina de las antenas. O, madre mía, cómo calcula la potencia de la antena, es increíble. O, mm, a ver, que van a pasar unos transeúntes por aquí. Hola, muy buenas. Entonces, como os estaba comentando, eh, bien sea porque tenéis un familiar también, esto es muy probable. Yo, por ejemplo, en mi familia no había ningún ingeniero ni ninguna persona que se dedicase exclusivamente a la ciencia. Yo vengo de una familia de funcionarios y aprovecho para presentarme por si no me conoce. Yo soy Víctor Valerón, soy ingeniero aeronáutico titulado por la Universidad Politécnica de Madrid, con grado y máster. Tuve una experiencia en Estados Unidos de doctorado, que al final sentí que no era mi camino. Era un doctorado sobre física de plasmas y mecánica de fluidos, súper interesante, pero sentí que no era mi camino, no era mi trayecto, mi propósito, eh, una voz interior que opina sobre ello. Y, y en 2024 me despidieron de mi colegio privado en el que trabajaba en Barcelona para dedicarme, en cuerpo y alma, a fundar una escuela de ingenieros escuela de ingenieros online, que está por llegar y por ayudaros a todos esos que queréis hacer una ingeniería, que queréis entrar a una ingeniería, queréis enfrentaros cuerpo a cuerpo a ese glorioso reto académico que bien llevado puede cambiaros la vida por completo. Yo a través de la ingeniería, por ejemplo, entendí que a mí lo que más me gusta, lo que más me apasiona es enseñar y formar en matemáticas, en física, en otras materias también como termodinámica, mecánica de fluido, estructura, a todos esos ingenieros y aspirantes y también orientarlos, ¿no? Porque a día de hoy también hay una especie de pseudo orientación académica, es decir, es una persona representante de institutos y colegios que supuestamente ejerce de orientador, ¿no? Te da una serie de pautas o de consejos sobre, en función de tus gustos, aspiraciones e incluso también calificaciones, ¿no? Porque también se miden, es una de las varas de medir, ¿no? Evidentemente. Eh, Hay calor hace, ¿eh? No sé si en Celsius o en Fahrenheit, pero hace un... Ahora ladera para arriba. Uphills. Bueno. em, pero muy bien, os voy a contar un poco de los 4 siguientes principios. Que eso, por favor, tomad boli, papel o iPad, si lo queréis ahí en vuestro dispositivo electrónico de confianza. Y apuntadlo esto, ¿vale? Y repetidlo, interiorizadlo, porque la repetición continuada de una información se acaba asentando en vuestra mente subconsciente, ¿vale? Pasa con todo, con absolutamente todo. Si nosotros queremos alterar nuestros resultados, también tenemos que influenciar directamente nuestra mente subconsciente, ¿vale? Este es otro de los principios que os quería traer, ¿no? El principio de la mente subconsciente. Nosotros podemos alterar directamente nuestros resultados si sabemos cómo modificar
algunas del set de creencias, de pensamiento, de conocimiento incluso, que tenemos arraigado en nuestra mente subconsciente. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender cómo funciona el campo eléctrico, el campo magnético, evidentemente conocemos que hay una serie de fuerzas que aplican, la fuerza electrostática, la fuerza magnética, se calcula mediante la ley de Lorentz, por ejemplo. Si nosotros queremos hacer este cálculo, pero no recordamos por lo que sea esta fórmula, nosotros tenemos que comprender primero y repetir continuamente esta información de forma plenamente consciente. Es decir, si estás profundamente cansado y lo que haces es engañarte a ti mismo, a ti misma, estando en la biblioteca de tu facultad, oscura y cochambrosa, tratando de meterte en vena esos conceptos, no te van a entrar, te lo aseguro. La mente necesita un canal, una apertura para la entrada de ese conocimiento. Y eso hay que disponerlo cuando la mente está limpia y despejada, ¿vale? Ni que decir tiene que eliminar las distracciones cuando queremos asimilar este tipo de conocimiento. Si yo quiero asentar, por ejemplo, la ecuación de la ley de Lorentz, que me dice que la fuerza magnética en el seno de un campo magnético es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, yo digo, vale, Q, VB. Perfecto. Yo puedo hacer reglas mnemotécnicas, por ejemplo, pero también puedo imaginarme espacialmente una serie de vectores. Porque la fuerza, la velocidad y el campo magnético son vectores, ¿no? Ese esquema gráfico, esa situación en 3D, ayuda mucho a la retención de información. Pero sobre todo la repetición continuada de ese mismo pedazo de información. Y hasta que no entendáis este pedazo de información, no paséis al siguiente. Esto yo lo denomino principio de linealidad, ¿vale? No queráis estudiar 5, 6, 7, 8 conceptos simultáneamente. Por ejemplo, hasta que no estudiéis las propiedades del campo eléctrico y del campo magnético, no paséis al principio de inducción electromagnética, ni por ejemplo a la ley de Faraday, ¿vale? Igual, necesitáis derivadas, tampoco empecéis este tema si no controláis las derivadas, al menos las elementales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como he dicho, principio de la mente subconsciente, principio de linealidad. Voy a continuar también ahora con el principio de superposición, ¿vale? Esto es una extrapolación de un principio que yo extraigo de la física, y es el principio de superposición de capas de conocimiento. Es decir, si yo estoy estudiando algo concretamente, cualquier materia de ciencias, yo retendré una cantidad de conocimiento X que con el tiempo, ya que suponemos que no hay mantenimiento, con el tiempo irá desapareciendo, se irá difuminando, ¿no? Así que nosotros a esta información tenemos que superponerle o colocarle otra que afiance esa primera. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Te pongo un ejemplo. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, las leyes de Newton, la primera ley me dice que todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme continuará con ese estado de reposo, ¿no? Vale, muy bien. A ese principio, a esa ley que yo he expresado verbalmente ahora, yo le tengo que superponer una fórmula, una ecuación, ¿vale? Aquí tenemos dos tipos de explicaciones mediante fórmulas, que para mí es la parte no verbal de las matemáticas y de la física y de las materias científicas en ingeniería, y la parte verbal, que es cómo explicamos, como es algo inherente al ser humano, explicar mediante palabras un concepto, ¿vale? Entonces tenemos que superponer el lenguaje verbal al no verbal, en este caso. Evidentemente, las ecuaciones sí que yo puedo
explicarla mediante palabras. Pero los símbolos que aparecen son los que tu intelección, o sea, tu inteligencia dirigida hacia la acción, es lo que va a tender a interpretar. ¿Vale? Principio de superposición. Hay que superponer a la información verbal una información de tipo no verbal, que son principalmente ecuaciones, que son las que van a garantizar el entendimiento de las palabras que tú estás pronunciando para explicar tal fenómeno físico. Ok. Perfecto. Y vamos con el último principio de estos 8. A partir de aquí se derivan otros subprincipios que van a explicar en mayor profundidad estos 8 primeros principios, ¿vale? Estamos con el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo principio. Si no habéis visto el vídeo con los 4 primeros principios, id a verlo porque es fundamental comprender de dónde emanan estos principios, por qué se aplican en ingeniería y en qué consisten. Así que id a ver el vídeo anterior, lo dejo por aquí referenciado. Vale, muy bien. El último principio, para mí es un principio de equilibrio, ¿de acuerdo? Y lo voy a centrar sobre todo en el bienestar de un ingeniero o una persona que estudia ingeniería a lo largo de la misma. Como bien sabéis, una ingeniería es como una casa que vas a habitar durante 4 años, mínimo. Y hay que pagar una especie de alquiler. Tener la propiedad, hasta que no tengas el título, complicado. Nada de broma. ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces se habla de un triángulo muy famoso y en cada uno de los vértices tenemos el sueño, dormir, el estudio y salir de fiesta, ¿no? La mayoría de la gente que estudia ingeniería pues está entre los 18 y los 22 años. Es el grupo poblacional más grande en prácticamente cualquier ingeniería en España, ¿no? Es una edad, pues evidentemente, en la que hay que también, pues, disfrutar, ¿no? de esas edades, como es lógico, saliendo de fiesta, entiendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no he sido nunca muy fiestero, sino que he encontrado otras formas también de pasármelo bien, desarrollando otras pasiones y otras habilidades que me permitían pasarlo bien. Conciertos, lecturas, deporte, y siempre he visto las fiestas como algo innecesario y algo puramente que te llevaba a la distracción. No solamente pierdes la noche de sueño y de descanso del día de la noche que sales de fiesta, sino que también te pierdes la mañana siguiente, pues por general pues acabarás con resaca o con o yéndote tarde a acostar. Así que es un ahorro de tiempo, ¿vale? Es un ahorro de tiempo, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Con esto Víctor está diciendo, no, que es un aburrido, que no sacamos de fiesta. Para nada, no voy por ahí. Solo quiero haceros ver que si tenemos un objetivo que es fuerte, un objetivo que es ambicioso, que es sostener una ingeniería para aspirar al trabajo de nuestros sueños, eso que hemos alimentado y que hemos mimado profundamente siendo jóvenes y adolescentes, pues no echarlo a perder, ¿no? Con fiestas recurrentes que te alejen de ese sueño y de esa realización personal. Dicho esto, el dormir no tiene ningún tipo a día de hoy, de discusión. Es imprescindible para transformar memoria de corto a largo plazo, lo cual nos va a permitir retener información clave para nuestros exámenes, nuestras pruebas, nuestras prácticas en ingeniería, ¿vale? Garantizar un descanso es fundamental y evidentemente la organización, eso no lo voy a tocar en este vídeo, perdón, porque quiero emplear un vídeo para hablar de organización y cómo he planteado yo la organización a nivel académico desde que tengo uso de razón. Así que, en cuanto a las fiestas,
sé moderado. No hay que estar demostrando a nadie que somos los más fiesteros y encima somos los que más estudiamos. Despójate de todas máscaras. Pásalo bien, por supuesto. Es muy importante socializar. Pero hay que ser consciente de que hay un objetivo mucho mayor que el mero hecho de ir a una discoteca y perder tu noche entre focos y música a toda pastilla. Así que hasta aquí los principios de hoy. Creo que no sé, apenas se me ve por el reflejo, pero espero haberte ayudado un poquito más en la consecución de tu ingeniería, de este magnífico camino que muchas veces, bueno, se ve con una óptica algo pesimista, ¿no? De yo no voy a sacar nunca mi ingeniería. Estamos para cambiar completamente en este canal, aquí, en este canal. Estamos para cambiar completamente esa mentalidad, para nutrir de pensamientos positivos, edificantes y constructivos nuestro camino. Y a por ello, ingenieros, a por ello. Nos vemos en el siguiente episodio. Dale like, suscríbete y os veo.